De acuerdo al procedimiento parlamentario establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, corresponde en este proceso como primera intervención a la asambleísta denunciada, que es la asambleísta Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Su intervención hacia el Pleno lo realizará desde su curul, no desde el sitio que tiene asignado como autoridad de la Asamblea Nacional. El presidente ha indicado el tiempo que tiene la asambleísta Yesenia Guamaní y será 1 hora para ejercer su derecho a la defensa. Esto se cumple una vez que ya culminó la lectura del informe que presenta la Comisión Pluripartidista ad hoc al Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se determinó tanto el proceso que siguió esta comisión, así como las recomendaciones tras el análisis de las pruebas de cargo y descargo presentadas en la misma. Ya en su intervención, la asambleísta Yesenia Guamaní. Buenos días. Primero quisiera decirles que el día de hoy vamos a vivir un show político por parte de los legisladores que están presentes y decirles a ustedes, también a ustedes, que el día de hoy yo me voy con honor y dignidad, porque la decencia no se negocia. Y como joven, mujer comprometida con los ciudadanos, desde el espacio en el que me encuentre, seguiré luchando por las prioridades del país, contra la injusticia y contra la corrupción, aunque eso les moleste. La denuncia en mi contra por el correísmo y sus aliados es vergonzosa. Para quienes nos hemos preparado para asumir estos espacios con absoluta responsabilidad, aunque esto les cause risa. Por eso el día de hoy quiero decirle al correísmo y a sus aliados que ustedes pueden tener los votos, pero no la razón. Y a pesar de la persecución política que estoy viviendo, mi convicción siempre será por los ciudadanos y no por los intereses ocultos del correísmo. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en ejercicio a mis derechos constitucionales establecidos en el artículo 76 de la Constitución de la República y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comparezco al Pleno de la Asamblea Nacional cuestionando este caso, porque aquí no se han presentado pruebas y más bien han violentado de forma flagrante y arbitraria, desdiciendo de esta manera la forma de actuar de las instancias internas de esta Asamblea. Los sinuosos procedimientos aplicados y los comportamientos de quienes, desconociendo el derecho, hoy actúan alentados por mezquinos intereses políticos, de grupos y de agendas personales. Lo único que han hecho este año en su labor legislativa es conspirar. Y con esta conspiración, erosionar y, por qué no decirlo, destruir la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Señor presidente, y sobre todo ciudadanía entera, hoy nos vemos enfrentados a grupos políticos antidemocráticos que mediante una estrategia concertada y planificada por fuerzas que históricamente fueron opuestas desde lo ideológico, hoy les une de manera injustificable la desinstitucionalización de esta Asamblea y del país. Pero eso es solamente cuestión de tiempo para verificarlo. Ojalá ahí en los pocos meses venideros no se bajen de la camioneta pretendiendo eludir su responsabilidad por las decisiones que estos días han venido tomando. Para esto necesitan apoderarse del Consejo de Administración Legislativa para promover la ingobernabilidad del país, promoviendo así la destrucción
el caos, no solamente de esta asamblea, sino de los demás órganos del orden público. La nueva mayoría que busca que reine la anarquía, el desorden, ese es el caldo de cultivo para pretender llegar a los cargos políticos que democráticamente no lo lograron y muy probablemente en el futuro no lo alcancen y una vez más no tendrán el respaldo del país. Como ya estas dos ocasiones han fracasado, la ciudadanía se da cuenta. La ciudadanía es inteligente y no le pueden engañar. Cuando se expresan, se los ve en sus rostros la vergüenza, en sus expresiones, porque saben en su interior que están acostumbrados a contaminar, están acostumbrados a buscar el caos. Como mujer, como joven y nueva en la política ecuatoriana, seguiré con optimismo para cambiar esta realidad de la politiquería, de la clase política ecuatoriana actual, que es lamentable y da vergüenza. Siguen conduciendo a las instituciones y a la sociedad a divisiones sin sentido, que solamente perjudican el progreso del país, en momentos en los que el Ecuador exige que actuemos con seriedad, con responsabilidad, con iniciativas legislativas en favor de los grupos que están pensando en la inestabilidad y en el caos. La gente humilde del país, la gente responsable con un futuro de la nación está pensando en cómo generar empleo, cómo generar ingresos económicos, cómo atraer y estimular la inversión y los emprendimientos. Ellos están pensando cómo superar la pobreza, el hambre, la desnutrición. A estos esfuerzos debemos sumarnos y no a estos hechos bochornosos que la Asamblea Nacional le está lamentablemente acostumbrando al país. Ya van 5 meses de lo mismo: conspiración, pactos, traiciones a sus bancadas políticas, traiciones a sus organizaciones políticas, serrucharle el piso a su mismo compañero de bancada. ¿A cambio de qué? Ya lo veremos en poco tiempo si valió la pena dejar a un lado la estabilidad institucional por un mejor país, a cambio de intereses personales y de ciertos grupillos. El correísmo y quienes impulsan este proceso enclenque, vacío de contenido jurídico y fáctico, y los que apoyen la destitución deben saber que yo soy una mujer de lucha, que cree firmemente en la democracia, en la decencia, en la dignidad personal, en la racionalidad de las actuaciones, más aún si son de poder público, y que rechaza totalmente este tipo de prácticas antidemocráticas, de traición, de golpistas, a las cuales no me he prestado ni me prestaré jamás. Y he logrado así enfrentar y superar el chantaje y las presiones, porque soy una mujer que cree en el derecho y en derecho vengo a defenderme. Todavía confío en que esta arremetida que venimos resistiendo de grupos irregulares, camuflados, de democráticos, servirá de mucho para que nuestro país no se hunda y pueda salir a flote, porque el Ecuador no merece seguir viviendo estos indignantes episodios en su vida política por parte de politiqueros. Me voy a referir al origen de la denuncia. ¿Cómo se origina esta denuncia? Señores asambleístas, es necesario que tanto ustedes como la ciudadanía entiendan
el contexto en el que se presenta esta denuncia en mi contra. Debo empezar recordando que a fines del año pasado, el presidente, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones establecidas en los artículos 135 y 301 de la Constitución y el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Y debo recordarles además que este proyecto de ley no fue aprobado ni negado por esta Asamblea. Entre otras cosas, entró en vigencia por culpa de la abstención de la bancada de UNES, por si acaso se olviden, porque hoy paradójicamente es uno de los grupos políticos que dice que la ley debe ser derogada. Ustedes son los culpables de que esta ley esté afectando a miles de familias ecuatorianas. Pero qué actuación tan contradictoria, porque UNES provocó la aprobación con su abstención y ahora pretenden engañar, pretenden mentir a los ecuatorianos y a esta Asamblea, que ellos abanderan la derogatoria de esta ley. El 7 de diciembre de 2021, la asambleísta Viviana Veloz, que se abstuvo también y pertenece a UNES, grupo político que con sus votos contribuyó para que esta referida ley entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, presenta el proyecto y un alcance a la Ley Orgánica derogatoria del Decreto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El 28 de enero, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, la abogada Guadalupe Llori, siguiendo también el procedimiento legislativo y en uso de sus funciones, convoca a la sesión del CAL y pone en consideración la calificación del referido proyecto de ley orgánica derogatoria. Para esto es importante indicar que también nos presentó el informe jurídico de la Unidad Técnica Legislativa, órgano asesor de la Asamblea Nacional, que recomendaba la no calificación de este proyecto, por lo que surgió la inquietud respecto a la iniciativa que tienen los asambleístas para presentar proyectos de ley en materia tributaria, debido al artículo 135 y 301 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina que la iniciativa para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos le corresponde de forma exclusiva al presidente de la República y, no obstante, la facultad que tiene la Asamblea Nacional para tramitarlos, aprobarlos, modificarlos o negarlos en cualquier tipo, y esto lo dice conforme lo indica el artículo 140 en la parte final de su texto. Ante esta inquietud técnica jurídica presentada por la unidad que nos asesora, que es la Unidad Técnica Legislativa, y para viabilizar una salida, una alternativa para poderle dar oportunidad a este proyecto derogatorio, es que se propuso esta moción. Esta moción tuvo como fundamento previo lo establecido en el artículo 83 de la Constitución de la República, que indica claramente que es deber y responsabilidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos acatar y cumplir la Constitución, así como también lo establecido en los artículos 226 y 426 de la norma constitucional, que determina que solo se puede ejercer las competencias y facultades atribuidas por la Constitución y la ley. Y de todas estas, las autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. En el ejercicio de mi derecho a mocionar, porque eso está además en los artículos 130, 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, propuse que, cumpliendo lo establecido en el artículo 154 y 155 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se proponga al Pleno de la Asamblea y de los 137 asambleístas integrantes se remita una acción interpretativa de las normas constitucionales, artículos 135 y 140,
para que ante la Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación, por así disponerlo en el artículo 436, numeral 1 de la propia Constitución de la República, a fin de que sea este organismo el que interprete la capacidad de los legisladores o asambleístas respecto a la iniciativa para presentar estos proyectos de ley en materia tributaria. Señor presidente, yo le pediría que por favor solicite silencio en la sala y más respeto para yo Señores continuar. asambleístas, por favor, estamos escuchando a la señora vicepresidenta, les rogamos la atención debida. Gracias. Gracias a la bancada de UNES por hacer caso. Todo esto, señor presidente, con la finalidad de encontrar una salida, sobre todo legal, y proteger jurídicamente las decisiones de la Asamblea Nacional y no ser objeto, después de demandas de inconstitucionalidad, a la ley derogatoria, y así dar certeza a las decisiones de esta Asamblea en beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y no sea una mera politiquería de engaño a los ciudadanos, como en muchos de los casos algunos legisladores están acostumbrados. Y que se le dé la oportunidad a los emprendedores, a los pequeños y a los grandes empresarios, así a tener y a facilitar la atracción de inversión extranjera que reclama, por supuesto, seguridad jurídica. Es importante indicar que la moción que presenté tuvo el apoyo respectivo de los legisladores, de 4 específicamente, tuvo el respaldo de la asambleísta abogada Guadalupe Llori, presidenta de ese entonces, del asambleísta Virgilio Saquicela, vicepresidente de ese entonces, la asambleísta Natalie Arias, también miembro del CAL, y mi persona. Y de esta manera se adoptó esta resolución para remitir al Pleno de la Asamblea Nacional para que se apruebe o no la propuesta, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del artículo 155 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Señor secretario, le pido por favor poner una diapositiva que había solicitado para que a los legisladores les quede claro las competencias que tenemos como asambleístas y no busquen cualquier pretexto absurdo que incluso da vergüenza leer. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Artículo 155. Páselo, por favor. Ahí está muy bien. Gracias. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Artículo 155. Legitimación activa. Podrán solicitar dictamen de interpretación constitucional. Literal 1, la presidenta o presidente de la República. Número 2, la Asamblea Nacional por acuerdo del Pleno. Esto está en la ley, aunque algunos legisladores quieran desconocer, les invito a leer. Una vez que pasó al Pleno de la Asamblea Nacional, para que éste decida sí o no interponer la acción de interpretación, puede quitarle, señor secretario, gracias, a la Corte Constitucional, ya que este órgano le compete ejercer la legitimación activa para solicitar el dictamen de interpretación constitucional a nombre de la Asamblea Nacional, conforme así lo determina el artículo 155, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto para que algunos legisladores luego no digan, salgan a medios y queden en vergüenza diciendo que se hizo una consulta a la Corte Constitucional, como ya le pasó al asambleísta Almeida, que salió a decir cualquier cosa. La resolución adoptada por mayoría de los votos en el CAL fue conocida
por el Pleno de la Asamblea Nacional el 9 de marzo de 2022 y negó la propuesta para que la Corte Constitucional interprete al alcance de los artículos ya mencionados, 135, 140 y 301 de la Constitución de la República del Ecuador sobre la reserva de ley en iniciativa legislativa en materia tributaria. Con la negativa del Pleno, el Consejo de Administración Legislativa, con fecha 17 de marzo, resolvió calificar el proyecto de ley orgánica derogatoria, como ya tantas veces lo he señalado. Y también es relevante indicar que esta moción fue presentada el 28 de enero de 2021 dentro del plazo máximo determinado por la ley orgánica de la función legislativa para la calificación de los proyectos de ley conforme lo menciona el artículo 56, plazo que recién concluía el 18 de febrero de 2022, situación que incluso lo reconoce en su denuncia la propia asambleísta que presentó mi denuncia en uno de los apartados. Apartado 3, párrafo 4, por el supuesto incumplimiento de funciones. En resumen, los hechos son los hechos que giran alrededor de la denuncia que presenta en mi contra. Sobre el contenido de la denuncia, con fecha 18 de mayo de 2022, la asambleísta Yajaira Urresta presenta a la Asamblea Nacional a la abogada Guadalupe Llori la denuncia por un supuesto incumplimiento de funciones en mi contra como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, bajo 3 factores: la demora del Consejo de Administración Legislativa, el no haber seguido ningún requerimiento puntual para exigirle al CAL la calificación oportuna de este proyecto, y tercero, por haber presentado una moción. Sobre la base de estos 3 factores se ha pretendido atribuir de manera errónea una supuesta infracción en mi contra de una función supuestamente incumplida que le corresponde al CAL, cuerpo colegiado integrado por 7 asambleístas, y no a la vicepresidenta. Una denuncia que, como ustedes podrán verificar, si es que ustedes, señoras y señores asambleístas, han podido leerla, es diminuta, carece de motivación, de contenido, de un sustento legal, lógico, coherente y comprensible. Más aún, carece de todo sustento jurídico que raya incluso en la vulneración de derechos constitucionales, a los cuales todos los ecuatorianos tenemos derecho. Los derechos y garantías constitucionales que nos cobijan a todos sin discriminación o distinción alguna. Así lo dice la Constitución de la República del 2008, que ustedes mismos aprobaron en esa fecha y que hoy la desconocen y la violentan con sus actuaciones, me refiero a los correístas. Esta denuncia de 4 páginas llegó a manos del CAL y este órgano, en vez de solicitar a la denunciante que complete la denuncia a fin de que tenga algún contenido robusto, creíble, lógico, así como lo indica el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que hizo fue, de forma infundada, calificar esta denuncia. En este punto no quiero dejar de expresar mi sorpresa, porque quien califica la denuncia en el CAL en mi contra es usted, señor presidente, usted quien también estuvo de acuerdo con mi moción de que no produce efectos jurídicos, ni políticos, ni parlamentarios, y quien también con su voto dio paso a que se apruebe y se sirvió para que se convierta en una resolución del CAL, que sí produce efectos parlamentarios, dando paso a que se remita al Pleno de la Asamblea. Y quiero dejar por sentado que la calificación de esta denuncia contó con los votos de personas que tienen incluso animadversión en contra de mi persona. Específicamente me refiero a asambleístas que incluso públicamente se han ido en contra de mí.
Sobre los elementos de la denuncia. En esta parte de mi intervención me voy a referir a cada uno de los factores descritos en la denuncia por los cuales se me imputa el supuesto incumplimiento de funciones como segunda vicepresidenta de la Asamblea. Acerca de la demora en el Consejo de Administración Legislativa, la asambleísta Urresta, en el contenido de su denuncia, indica que el 7 de diciembre la asambleísta Viviana Veloz presentó el proyecto de ley y que dicho proyecto fue calificado por el CAL el 17 de marzo de 2022. Es decir, que a su criterio pasaron 87 días desde que se presentó el alcance del proyecto de ley. Indica además que el CAL, de conformidad en lo previsto del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tenía un plazo máximo de 60 días desde la presentación del referido proyecto para calificarlo, porque en el caso específico del proyecto, la asambleísta Veloz, el CAL excedió en 27 días, lo cual en su criterio le resulta grave, tomando en cuenta la importancia de este proyecto para enmendar una ilegitimidad cometida por el presidente. Es importante tomar en cuenta que el Consejo de Administración Legislativa es un órgano colegiado de la Asamblea Nacional. Parece que algunos legisladores lo desconocen. Los artículos 122 de la Constitución de la República y 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indican que es el máximo órgano de administración legislativa y que estará integrado por la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, también quienes presiden las 2 vicepresidencias, 4 vocales, y actuarán como secretario del Consejo, la secretario general o la prosecretaria y prosecretario general de la Asamblea Nacional. Pero también la asambleísta Urresta en su denuncia dice que es importante señalar que si bien el CAL es un órgano colegiado integrado por 7 miembros, la responsabilidad de sus miembros se puede establecer de manera individual. Como dijo mi defensa técnica en la audiencia de prácticas de prueba, que nos dimos más de 2 horas y media para explicarles a los asambleístas la ley y la Constitución, 100 años de desarrollo de derecho administrativo han sido tirados a la basura. ¿Para qué se dedicaron a estudiar y a dar clases de derecho administrativo? ¿Qué es lo que dice la denunciante? Si bien el CAL es un órgano colegiado integrado por 7 miembros, la responsabilidad de sus miembros se puede establecer de manera individual en base a sus acciones dentro de este organismo. Por favor, la denunciante y todos quienes de alguna manera conocen o entienden el derecho público no pueden decir que la responsabilidad de un órgano colegiado es individual. Eso no es posible. Si a un alumno de derecho en un examen le dicen esto, de seguro le mandan a primer semestre, porque es inadmisible que se diga este tipo de absurdos jurídicos, que la responsabilidad de un cuerpo colegiado sea individual. Vamos a seguir un juicio político, entonces, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a quienes debemos demandar, solo a uno que me cae mal y no a todos. Ese es otro ejemplo. Porque yo no puedo individualizar una responsabilidad de quién, sino de un cuerpo colegiado. La responsabilidad es de todos, no solo de uno. Pero bueno, 100 años de desarrollo de derecho administrativo tirados a la basura. Ahora bien, y es importante leer de vez en cuando, leer la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y muchas veces, que es venida menos, porque ya algunos legisladores han demostrado que desconocen esta ley, solo existiría responsabilidad individual de mi parte, pero en los casos previstos en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando determina que las vicepresidentas o vicepresidentes asumirán las funciones que el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, el Pleno y el CAL les delegue únicamente en esos
3 casos existe responsabilidad individual. El CAL es un cuerpo colegiado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Inciso 4 nos dice que el quórum de instalación del CAL es de sus 4 miembros y las decisiones adoptarán con igual número de votos. En el artículo 15, inciso 4, nos dice que las decisiones tomamos como un cuerpo colegiado. La responsabilidad es compartida, o todos o ninguno, así dice la ley. Así establecen los principios y las normas del derecho público cuando se refieren a las decisiones que se adoptan en cuerpos colegiados. No es solo de un asambleísta, o por otro lado dice la denunciante que el CAL ha excedido los 60 días para calificar el proyecto de ley, y en la denuncia nos indica que de la información existente, la legisladora Yesenia Guamaní no hizo un requerimiento puntual con la finalidad de exigir la calificación oportuna de este proyecto presentado por la asambleísta Veloz. ¿Cuál información existente? No hay información, nunca la anunció como prueba, no la practicó como prueba. Bueno, en esos 13 minutos que tuvo la asambleísta Urresta para presentar las pruebas no pudo presentar ni una. Y en este punto es importante indicar y mencionar lo que dice el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es que yo, como asambleísta e integrante de este órgano colegiado, deba pararme de cabeza en el CAL y decir que aprueben el proyecto de ley. Califiquen el proyecto de ley. Nos falta un día, nos falta 2 días, si no nos van a destituir. Eso más o menos es lo que el asambleísta Urresta quería que haga. No le corresponde a la segunda vicepresidenta convocar al CAL. De acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, son funciones y atribuciones del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Numeral 3, comunicar, instalar, presidir, dirigir, suspender o clausurar la sesión ordinaria y extraordinaria del Pleno o del CAL, no de la segunda vicepresidenta, por cuanto no es mi responsabilidad. ¿Qué más le corresponde a la presidenta? Abrir, dirigir, suspender y clausurar los debates de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Por lo que aquí tampoco se ha demostrado el retraso justamente de la calificación de este proyecto de ley. No me es imputable, no me corresponde asumir esa responsabilidad, por cuanto, como ya lo he manifestado, quien convoca a la sesión es, en este caso, la presidenta de la Asamblea, quien propone el cambio del orden del día, quien preside la sesión, quien califica las mociones. Entonces, decir que por culpa del asambleísta Guamaní, que porque no se plantó como vela en la puerta de la presidencia a golpear y decir califiquemos los proyectos de ley, ha existido un retraso en la calificación de este proyecto. ¡Qué barbaridad! Por decirlo menos. Debo mencionar, además, que yo pedí la prueba para tratar a profundidad este tema al secretario general, a quien solicité que me digan cuáles son los proyectos de ley que desde el 14 de mayo hasta el 1 de junio han sido presentados ante la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional y han sido calificados dentro de este tiempo. La comisión sustanciadora ad hoc, esta falsa comisión, me dijo que esa prueba no tiene nada que ver, que es impertinente, pero que si tengo que decir que yo sé por qué no se practicó esta prueba y no se me dio además la información, porque a la fecha se han presentado 267 proyectos de ley. Ustedes dirán que el único proyecto de ley que no se ha calificado es del asambleísta Veloz en el plazo de los 60 días. En esta matriz que la Secretaría General de la Asamblea Nacional no me quiso dar, y yo me demoré medio día haciendo con mi equipo de trabajo el estudio correspondiente, 12 proyectos de ley no han sido calificados en 60 días. Por lo expuesto, es evidente y debe quedar claro a todos que en mi calidad de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional no me correspondía en este caso
presidir. Y es importante recordar también que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República, a los servidores públicos dentro de lo que se encuentra, en este caso los asambleístas, únicamente les corresponde cumplir con lo que está previsto en la normativa constitucional y legal. Siguiente, por no haber realizado ningún requerimiento puntual para exigir al CAL la calificación oportuna del proyecto del asambleísta Veloz. En la denuncia presentada por la asambleísta Yajaira Uresta, en el apartado 3, dice que de la información existente de la legisladora Yesenia Guamaní, no hizo ningún requerimiento puntual con la finalidad de exigir la calificación oportuna. Artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la que hace mención la asambleísta Uresta en su calidad de denunciante, se refiere a funciones y atribuciones que ejerce el Consejo de Administración Legislativa. Sobre resolver la calificación o no de los proyectos de ley presentados y establecer de manera motivada la prioridad para su tratamiento, si el proyecto no reúne los requisitos, se notificará con la debida motivación, enunciando las normas y principios jurídicos en los que se fundamenta. De la simple lectura se determina que en el referido texto no se indica una obligación puntual para que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional haga requerimientos o exigencias para que se trate o se califique el proyecto de ley objeto de la denuncia de forma específica o cualquier otro proyecto de ley. Además, se debe reconocer que el CAL es un órgano integrado por 7 miembros, cuyas resoluciones se emiten como un acto de un cuerpo colegiado, y por eso pregunto, ¿por qué no se ha extendido esta denuncia por omisión a los otros miembros del CAL, los cuales a criterio del asambleísta Uresta estarían en la misma condición? Es decir, habríamos omitido hacer requerimientos puntuales para que se traten en el referido proyecto. ¿O será que sí hubo otra denuncia en contra de otro miembro del CAL y se guardaron esa información? Bueno, es un tema para investigar también. Es obvio que no hay ningún argumento jurídico ni racional que sustente dicha afirmación, pues más bien lo que evidencia es que existe un ánimo persecutorio e incluso un ánimo de discriminación, de violencia política en mi contra, pues para este caso específico, respecto a la premisa que plantea la asambleísta, lo que se puede ver es que intenta crear un trato diferenciado, sin que exista causa o motivo alguno que lo justifique. Pues al resto de asambleístas que forman parte del CAL y que tampoco han realizado ningún requerimiento puntual, no les ha acusado, no les ha promovido ninguna denuncia, desconociendo conceptos básicos de la responsabilidad de los cuerpos colegiados a la luz del derecho público. Es necesario tomar en consideración que el 11, numeral 2 de la Constitución de la República señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, oportunidades, deberes, y agrega además que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, pasado judicial, condición socioeconómica, migratoria, ni por cualquier otra distinción personal, colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Por otra parte, de forma complementaria, el artículo 66, numeral 4, garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Por su parte, también el artículo 226 de la Constitución señala que las instituciones del Estado
sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. En el caso específico es evidente que la denunciante no ha tomado en cuenta el contenido de esta disposición, que se concreta en lo que se denomina el principio de legalidad, por lo que mal se podría acusar de haber omitido el cumplimiento de una obligación que no está expresamente en la norma. Por esto, a lo que alude el asambleísta denunciante, no se me puede sancionar, pues no existe ninguna norma expresa que me obligue o obligue a los miembros del CAL a solicitar la celeridad de los trámites cuya competencia no es nuestra. Por tanto, el argumento de la denunciante rompe con el principio de tipicidad que determina toda falta y sanción que debe ser expresamente tipificada, además de forma previa. Se debe indicar asimismo que las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles a aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva. Y tercero, lo más grave, señores legisladores, y quisiera que por favor pongan atención y escuchen, porque esto va a sentar un precedente nefasto para la Asamblea Nacional. Un proceso en mi contra por haber mocionado, asambleísta Almeida. Me gustaría escucharle después a usted, pero si es que ha leído mi denuncia, porque en los medios habló cualquier cosa. Por haber presentado la moción a través de la cual el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva presentar una acción de interpretación ante la Corte Constitucional para que defina el alcance del último inciso del artículo 140 de la Constitución en los términos previstos en los artículos 436, numeral 1 de la Constitución, y también artículos 156 y subsiguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Por eso paso a referirme a esta tercera y última parte de la denuncia, en la que el asambleísta cuestiona el que yo haya presentado una moción al interior del Consejo de Administración Legislativa para que, en cumplimiento de lo que dice la Constitución y la ley, frente a eventuales contradicciones en materia constitucional, sea el más alto órgano de interpretación de la Constitución el que determine el contenido y el alcance de las disposiciones confrontadas. Dentro del apartado 3 y como la parte esencial de la denuncia, la asambleísta Urresta indica lo siguiente. Pero a más del incumplimiento, la asambleísta Huamaní cometió otra irregularidad, pues con su voto afirmativo resolvió que previo a la calificación del proyecto de ley se remitiera al Pleno de la Asamblea Nacional una moción para que dicho órgano remita el proyecto a la Corte Constitucional para consultarle respecto al alcance del artículo 140 de la Constitución. De las afirmaciones expresadas por la denunciante en esta parte, se concluye que ella cuestiona, la asambleísta Urresta cuestiona mi derecho a mocionar, mi derecho a pensar, mi derecho a opinar. Eso es inaceptable, compañeros legisladores. Vulnera mi derecho constitucional establecido en el artículo 66 de la Constitución de la República, que consagra el derecho de las personas a opinar, a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. También vulnera mi derecho como asambleísta, establecido en los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que indica que durante el debate las y los asambleístas pueden presentar mociones, puntos de orden o puntos de información con su respectiva fundamentación.
El artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a las mociones e indica que las y los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales una vez argumentadas y apoyadas serán entregadas por escrito a la Secretaría General a través del sistema de gestión documental, y así se lo hizo. Por tanto, pensar, señor presidente, le pediría nuevamente orden en la sala para continuar con mi exposición, para que, bueno, pues si no han revisado la denuncia, por lo menos ahora escuchen y puedan tomar su decisión con responsabilidad, aunque ya sabemos lo que va a pasar, pero incluso es una falta de respeto no escuchar la exposición. Señores asambleístas, les solicitamos por favor ocupar sus curules. Estamos en un proceso de la señora vicepresidenta de la Asamblea. Agradecemos su comprensión. Y voy a esperar a que tomen asiento en sus curules para que escuchen. Dicen que son los que más respetan, que son los primeros que respetan. Por lo tanto, señor presidente y colegas legisladores, pensar, mocionar, deliberar y resolver son facultades inherentes a los asambleístas y no se puede señalar que por su ejercicio se ha incumplido la ley. Todo lo contrario, se ha cumplido precisamente con lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Otro punto que cabe reflexionar es que la moción es una propuesta. ¿Y para qué estamos aquí en la Asamblea Nacional? Para proponer. Pero que además, para que una propuesta se convierta en resolución, debe contar con el apoyo de al menos 4 votos en el Consejo de Administración Legislativa. Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina lo siguiente: el quórum de instalación del Consejo de Administración Legislativa es de 4 de sus miembros. Sus decisiones se adoptarán con igual número de votos. En el caso específico de esta resolución adoptada por el CAL, en la cual se aprobó a que se eleve al Pleno la posibilidad de presentar ante la Corte Constitucional una acción de interpretación respecto al alcance del artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para aclarar el asunto de esta iniciativa en materia tributaria de los asambleístas, se debía indicar que esta propuesta tuvo el respaldo de 3 miembros de este órgano. Por esta moción votaron a favor. Reitero nuevamente la votación: la presidenta Guadalupe Llori, presidenta de ese entonces, el asambleísta Virgilio Saquicela, vicepresidente de ese entonces, también la asambleísta miembro del CAL, Natalia Arias, y mi persona. En conclusión, no se me puede determinar la responsabilidad de la aprobación de una resolución. Pregunto, ¿qué sucede o va a suceder con los otros miembros del CAL que apoyaron y votaron la moción presentada? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el presidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Virgilio Saquicela? Asambleístas que votaron de manera consciente, sin ninguna presión alguna. Y es por eso que llama la atención que únicamente a mí se me pretenda imputar una resolución a la cual nace de una moción que fue presentada dentro del tiempo de los 60 días para su calificación como proyecto de ley, conforme así lo establece el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que desconoce el asambleísta Urresta o no quiere admitir es que precisamente el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que el CAL calificará los proyectos de ley remitidos por la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
que todas las disposiciones del proyecto se refieran a una sola materia, sin perjuicio de cuerpos legales a los que afecte. 2, que contenga suficiente exposición de motivos considerados y articulados. 3, que contenga el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Y 4, que cumpla con los requisitos que la Constitución de la República y esta ley establecen sobre la iniciativa legislativa. Es claro que en el proceso de calificación del proyecto de ley orgánica, derogatoria del decreto de ley orgánica para el desarrollo económico y estabilidad fiscal, presentado por la asambleísta Viviana Veloz, surgieron dudas sobre su viabilidad jurídica. Señorita vicepresidenta, cuenta con 10 minutos todavía, por favor. Gracias. Por cuanto su contenido era de orden tributario y en consecuencia entraba en conflicto con lo previsto en el artículo 135 de la Constitución, que señala que solo la presidenta o presidente podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país, en concordancia con el artículo 301 de la norma constitucional, que también indica que solo por iniciativa de la función legislativa y mediante la ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos, situación que no cabe duda entraba en conflicto con lo determinado en el último inciso del artículo 140, cuando se indica que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. También hay que tomar en cuenta que incluso el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica que solo por iniciativa de la función legislativa y mediante el trámite ordinario previsto en la ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Por tema de tiempo, porque me hubiera gustado explicar más artículos que justifican la legalidad de lo actuado, sin embargo voy a pasar a el proceso, más bien que se dio en mi contra, donde hay más de 10 ilegalidades en este proceso que lo hemos dejado por sentadas en la comisión pluripartidista que fue creada a conveniencia de esta nueva mayoría. Primero, porque es una denuncia inmotivada. El Consejo de Administración Legislativa debía observar a su debido momento que la denuncia presentada por la asambleísta en mi contra no cumplía con lo previsto en el artículo 166, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto debía estar justificado a través de una fundamentación fáctica y normativa suficiente que permita comprobar los hechos del caso y especificar también con pertinencia de las disposiciones de carácter legal y constitucional aplicadas, mas no como se lo hizo en una denuncia de 4 páginas que no tiene ningún fundamento legal ni constitucional. Una denuncia de 4 páginas en las cuales no se logra evidenciar el nexo causal entre el hecho, acción u omisión y la infracción de incumplimiento de funciones. Por lo tanto, el contenido mínimo, con errores conceptuales además, gramaticales, ortográficos, no permiten comprender cuáles habrían sido los incumplimientos. Lastimosamente, el Consejo de Administración Legislativa no dispuso aclarar o completar la denuncia, porque obviamente son quienes conforman esta nueva mayoría y se perdonan entre amigos. Calificación parcializada de la denuncia en el CAL. El Consejo de Administración Legislativa no debía calificar la denuncia presentada en mi contra, por cuanto varios de los miembros de este órgano apoyaron mi moción presentada en su momento con relación a que esta fue fundamentada, como lo disponen los artículos 135 y 301 y el artículo 140 de la Constitución de la República, como fue en este caso usted, señor presidente. Además, porque una de las asambleístas que también votaron por la calificación de la denuncia, como ya lo había manifestado, guarda animadversión manifiesta en mi contra.
Tercero, integración de la comisión pluripartidista en el Pleno. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica que la destitución de una autoridad de la Asamblea Nacional se realizará luego de un proceso sustanciado por la Comisión Pluripartidista ad hoc de 5 miembros. En la comisión designada para sustanciar el caso se ejerció el voto de mayoría sin observar las formalidades y se designó como representantes de las bancadas legislativas a personas que ni siquiera integran las mismas. En el caso de las asambleístas disidentes, tanto de Izquierda Democrática como de Pachacuti, incluso que algunas de ellas tienen intereses en ocupar este espacio de la vicepresidencia. De la misma manera, se dejó por sentado, en el cuarto punto, la integración de la comisión solo por mujeres, sin respetar la equidad de género. El artículo 65 de la Constitución de la República, artículo 9, numeral 17 y disposición general tercera de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expresamente determinan que el Estado y la Asamblea Nacional promoverán la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública en sus instancias de dirección y decisión. En el caso puntual de esta comisión, tenía 5 asambleístas mujeres designadas por el Pleno, por tanto no existe ninguna participación de algún asambleísta hombre, en el cual, a mi opinión también, violentó el principio de paridad de género. Pero eso muchos de los asambleístas pues no lo reconocen y no lo reconocerán. Quien preside la comisión pluripartidista respalda mi denuncia. Señoras y señores legisladores, aquí ni siquiera se ha respetado el principio de imparcialidad. En el expediente de la denuncia constan las firmas de las asambleístas que respaldan la denuncia, conforme lo establece el artículo 266, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dentro de la misma está la de la asambleísta Patricia Mendoza, quien preside la comisión sustanciadora. Esto es contrario a la garantía de imparcialidad de quienes tienen el cargo en los procesos en los cuales se decida derechos y obligaciones conforme el primer inciso del artículo 76 de la Constitución de la República. De acuerdo al inciso segundo también del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los plazos y el trámite de destitución de autoridades de la Asamblea Nacional será el mismo establecido en esta ley para destitución de asambleístas, es decir, el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que contiene el reglamento del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, son aplicables para este caso. En este sentido, el artículo 4, literal A, del reglamento del Comité de Ética dice claramente, artículo 4, principios, el Comité de Ética, en el proceso de conocimiento y sustanciación de las denuncias sancionadas, con sanción de destitución a los asambleístas, observará los siguientes principios. A. Principio de imparcialidad. La actuación de los miembros del Comité de Ética será imparcial, respetando la igualdad de todos ante la ley. Esto no se ha cumplido. Al existir una opinión preconcebida de la denuncia, la asambleísta Mendoza, observando las garantías del debido proceso, debía haberse excusado de participar en la comisión ad hoc y no presidirla, y en definitiva de conocer este caso, cuestión que no ha ocurrido. Al contrario, conformó la comisión, presidió la comisión y fue la encargada también de realizar el informe. ¿Quién en su sano juicio puede validar que una persona que hace suya la denuncia presida la comisión de
la comisión ad hoc y en consecuencia de aquello sea quien firme el informe con el cual me va a juzgar y me va a sancionar. A todas luces, por un sentido ético, nunca la asambleísta Patricia Mendoza debió formar parte del conocimiento de mi caso. Si se actuara con principios morales, debió apartarse, debió excusarse de conocer y menos aún sustanciar este proceso. Por tanto, desde ya rechazo el informe elaborado por la asambleísta Mendoza y luego votado por esta comisión por ser totalmente sesgado y por estar direccionado a dar la razón a la denuncia presentada por la asambleísta Urresta, la cual con su firma apoyó y también la hizo en este caso suya. Punto 6. Se le permitió a la asambleísta Yajaira Urresta integrar nuevas pruebas al proceso, las cuales no fueron acompañadas a la denuncia ni anunciadas en su debido momento. A esto vamos a adicionar, por cuestión de tiempo, a que también la asambleísta Urresta no practicó prueba en la audiencia. Se tomó 13 minutos para dar un discurso político, no practicó ninguna prueba. Además de esto, no se certificó tampoco el nombramiento del secretario de la comisión pluripartidista. Lo hicieron a dedo, no de manera formal, cumpliendo con el debido proceso. Provisión de pruebas a destiempo, esa es también otra de las ilegalidades que se dio en esta comisión pluripartidista. Para finalizar mi intervención, por razones de tiempo concedido, quisiera recordarle al Pleno de esta Asamblea Nacional que en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República, que establece los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora pública, ya sea administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, como en el presente caso, al ser ustedes asambleístas. Así también la norma establece que para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución y la ley. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento. En consecuencia, a pesar de que este sea un proceso de control político, no significa que la Asamblea Nacional pueda desatender mis derechos al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la legalidad que han sido sistemáticamente violentados. Es importante indicar que la Asamblea Nacional, como órgano principal que representa la función legislativa, se ha visto en los últimos meses enfrentando una situación de inestabilidad institucional, producto de esta nueva mayoría de asambleístas liderados por el bloque correísta, que busca de forma inconstitucional e ilegítima apoderarse de los espacios de las autoridades elegidas democráticamente por los asambleístas, para lo cual han arbitrado un conjunto de acciones abusivas sin ningún fundamento legal a fin de cumplir con este propósito. Por esto es fundamental advertirle al país, señoras y señores legisladores, a toda la ciudadanía, a los ecuatorianos y ecuatorianas, que detrás de este interés lo que buscan es apoderarse de los cargos de las autoridades de la Asamblea Nacional, presidencias, vicepresidencias, presidencias de comisiones, y luego continuar con otros órganos del Estado, como son Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Procuraduría y otras entidades del sector público, y respetando de este modo la voluntad democrática
expresada por los ciudadanos en las urnas. Es obvio y claro que el tema no es legal, no es jurídico, el asunto es estrictamente político y fue promovido por aquellos grupos políticos que pretenden ejercer mayorías, abusar de ellas, imponer irracionalidad del voto sobre todo y sobre todos los argumentos. Señorita asambleísta, está 5 minutos. Tenga la bondad de concluir, tendrá derecho a la réplica. Voy a terminar, señor presidente. Un minuto. Gracias. Yo soy una persona que cree en el Estado de Derecho, que cree en la Constitución y la respeta, y que está convencida que en el artículo 426 de la norma suprema dispone cuando afirma que todos debemos sujetarnos a la Constitución de la República. Yo soy una mujer joven, militante de Izquierda Democrática, soy una socialdemócrata convencida y tengo fe que la democracia, tengo fe que el Estado de Derecho, tengo fe que en la verdad y en algún momento la justicia sí sea parte de este país. Y por esa justicia estoy convencida de que este proceso disciplinario nunca debió prosperar, por cuanto no hay ningún fundamento táctico ni jurídico alguno que lo sostenga. Pero así también me ha demostrado la politiquería, sobre todo cuando he llegado a esta Asamblea Nacional, para ver que los asambleístas piensan que las posiciones políticas tienen que estar por encima de la ley y de la Constitución. A los asambleístas conspiradores, correístas y sus aliados, asambleístas disidentes, rebeldes, tanto de Izquierda Democrática como de Pachacutic, al Partido Social Cristiano, yo les puedo decir el día de hoy que ustedes pueden tener los votos, pero la razón la tengo yo. Gracias, presidente.